Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos iniciando un nuevo ciclo de conversaciones en red en el marco de la modalidad de educación especial de la escuela pública. El CENTES 3 en particular y los CENTES a nivel general sostienen la importancia de la formación docente como un eje fundamental del trabajo educativo. Consideramos que es importante en este espacio tomar la palabra, dar la voz a lo que surge, a lo que acontece en las escuelas todos los días, a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, a nuestras compañeras, a los docentes, a las maestras. Y en ese sentido el CENTE siempre fue un poco rebelde o innovador, o siempre se animó, se atrevió a dar cuenta de lo que hace con el compromiso ético que implica esa palabra y ponerlo a la discusión. Son tiempos muy complejos para todas y para todos y estamos tratando de reinventar permanentemente el modo de hacer escuela. Nos costó medio año poder encontrar la posibilidad de no perder nuestros espacios de formación en servicio, que son parte fundamental del proyecto pedagógico del CENTES 3 y de los CENTES en general, los espacios de supervisión de las prácticas, pero bueno, tenemos esta dificultad que es el acceso a las tecnologías, esperamos que sepan comprender si hay algún tipo de dificultad del orden de lo técnico, es un desafío muy grande para nosotras, esta apropiación crítica de las tecnologías y entender que las maestras y los maestros, si nos animamos, podemos tener un canal de comunicación para poder contar lo que nos pasa, lo que acontece en las escuelas todos los días. En este sentido, arrancamos este encuentro para dar cuenta de una escuela que surge en tiempos y espacios singulares, ¿sí? La posibilidad de hacer escuela en tiempos y espacios singulares. Eso históricamente fue la posibilidad del CENTES que surge al interior de un hospital, el Neuropsiquiátrico Infanto Juvenil Carolina Tovar García, y desde allí, en ese quehacer artesanal entre la práctica educativa y entre la clínica y este abordaje de la subjetividad, surge este proyecto del que nosotras estamos profundamente enamoradas y que es el CENTES, que pone a nuestro modo de ver en alto la modalidad de educación especial por el trabajo interdisciplinario que implica, por el trabajo pedagógico que implica y por el análisis también siempre crítico y político de la práctica educativa al interior del territorio de la escuela. Así que, les contamos un poquitito cómo tenemos pensado este encuentro. Trajimos aquí a compañeras, a trabajadoras que son, digamos, amigas, docentes de toda la vida, que han realizado todo su trabajo educativo en la modalidad de CENTES por muchos, muchos años de formación. Recuerdo que cuando una de ellas se jubiló, dijo, el CENTES te atraviesa, el CENTES de algún modo queda marca, la escuela se constituye, no sé si en un segundo hogar, casi para muchos en un lugar de muchísima implicación subjetiva. Así que, la idea es abrir este espacio con María Eugenia Aguilera. Les contamos que es licenciada en Psicología, con orientación en Clínica de Niños y Adolescentes de la UBA, psicoanalista, fue directora titular, ganadora de concurso en el CENTES 1, tiene más de 33 años de experiencia en la modalidad de educación especial en el sistema de educación público argentino, y además también fue vicedirectora en CENTES, docente de educación especial en las escuelas de recuperación, CENTES 1, CENTES 2, secretaria de la Escuela de Discapacitados 1 y docente de educación primaria tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Como les digo, es traer acá a este espacio las voces de compañeras que puedan dar cuenta de su experiencia, del trabajo, del recorrido educativo. Después vamos a seguir con la licenciada Gladys Oneto, también con más de 36 años de experiencia en la práctica en la modalidad de educación especial, también jubilada como directora del CENTES 1, también fue ex vicedirectora,
profesora de enseñanza primaria. Estos espacios también consideramos que lo hermoso de la práctica en la modalidad de educación especial es que pone en alto el lugar de las maestras, los maestros. Nosotros nos definimos en el CENTES no como licenciadas, sino como maestras de educación especial, porque entendemos que los niños que acuden a nuestra escuela requieren de tener garantizado el derecho social a la educación. Y en ese sentido, dada la complejidad de la práctica, que después las compañeras van a avanzar sobre eso, requiere un abordaje interdisciplinario y posibilidad de espacios de comprensión, de trabajo, de pensamiento y de reflexión. Así que bueno, va a continuar Gladys Oneto con la mirada hacia el afuera de la institución, para deconsistir también algunos imaginarios que refieren que la educación especial podría llegar a ser algo que se cierra sobre sí misma, o que, bueno, quedan los niños como están en CENTES, están ahí encerrados en la escuela y no hay posibilidad de generar puentes de inclusión. Bueno, nosotras creemos, estamos profundamente convencidas de que la práctica de la modalidad CENTES es netamente inclusiva, y en ese sentido Gladys Oneto nos va a ayudar para poder reflexionar y pensar sobre todo el abordaje del proyecto de maestro psicólogo orientador, que fue una de las creadoras, estuvo trabajando hace muchos años en este proyecto que crea puentes directamente con las escuelas comunes. Y en relación a estos espacios de pensamiento, mostrarles acá la escritura, tanto el CENTES 1 como el CENTES 2 son escuelas que producen textos. Bueno, Gladys es compiladora de este texto, Relatos de la Práctica con niños detenidos en la estructuración subjetiva. Así que bueno, y también, por supuesto, es de una mirada que eso nos conjuga a todas, que es la mirada y la lectura del psicoanálisis. Vamos a continuar entonces profundizando esa mirada, en tercera instancia con Miriam Calabrese, compañera también, militante, luchadora por todo lo que son los derechos de la educación pública, profesora de enseñanza primaria, licenciada en psicología, y para mostrar también la posibilidad de una dirección del CENTES número 2, también supervisora clínica en el Hospital Borda, y también, bueno, con 20 años de experiencia en la modalidad de educación especial, trabajó en los SERI, trabajó también como vicedirectora. O sea, lo que queremos poner hoy acá con nuestra imagen, nuestro cuerpo, nuestro rostro, y también el acompañamiento consideramos importante del sindicato, de la UTE, digamos, de que la escuela puede ser también un espacio de pensamiento interdisciplinario y político. Así que, bueno, esperemos que les sirva este encuentro para reflexionar. Agradecemos también la presencia entonces del secretario de Educación Especial, Jorge Enrique Godoy. Seguramente en algún momento va a poder comentar cuáles son las condiciones actuales de la modalidad, y cómo en ese espacio también el CENTES solicita ya hace mucho tiempo la apertura de instituciones que garanticen el derecho a la educación de nuestros alumnos desde la adolescencia hasta la adultez, como está prescripto en la Ley Nacional de Educación. Sin detenerme más, entonces doy apertura al comienzo de esta charla. Eugenia, acá estamos simplemente para que nos cuente, bueno, cómo fue su recorrido, de cómo la escuela deja marcas en la subjetividad, y cómo fue este abordaje a partir de la historia de nuestra escuela en estos tiempos y espacios singulares. Es una de las docentes históricas del CENTES, así que nos puede contar aquello de los orígenes, y bueno, y cómo fue en verdad, cómo la atravesó el CENTES, y bueno, y qué aprendizajes les dejó. Así que bueno, las dejo entonces en buenas manos. Adelante, Eugenia. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Jimena, por haber organizado este encuentro. Siempre me resulta muy placentero dialogar con colegas tan queridas, tan apreciadas por mí. Hace algunos días estuve pensando en el tema de la llamada, la convocatoria, que de diversas maneras se me presentifican, tanto para hablar de mi historia, como para referirme a la historia del CENTES, el trabajo ahí desarrollado, y de esta invitación a conversar. Situaciones de vida donde uno respondió a diversos llamados. Mi trayectoria profesional tiene que ver con esto, de cómo fui interpelada por los niños. Hace muchos años, trabajando como docente en Gregorio de la Ferrer,
fui descubriendo mi trabajo en mi interés en dedicarme a niños que no encajaban en el sistema educativo común, o mejor dicho, el sistema no los incluía. Parecía sin respuestas, más bien los rechazaba. Esto llevó a estudiar la carrera de psicología, me recibí con la especialización en clínica de niños y adolescentes. Esto me habilitó poder ingresar al CENTES I en el año 1990. Por aquel tiempo era el centro educativo para niños con trastornos emocionales severos número 1. Funcionaba dentro del Hospital Carolina Tovar García, hospital que conocí durante la cursada de algunas materias de mi carrera. En esa época existían 2 CENTES, uno en el Tovar García y el 2 que funcionaba dentro del Centro de Salud Mental número 3 Ameguino, sobre la avenida Córdoba. Estos centros fueron creados en el año 1986, 4 años antes de mi ingreso, por el decreto número 924/86, que le otorgaban un marco legal a las escuelas ya existentes 3 y 4 de hospitales. Para ese entonces, el CENTES I ocupaba el 3er piso del hospital, solo 3 consultorios oficiaban de aulas. Era muy difícil acceder a un cargo de maestro allí, porque solo eran 12 cargos, 6 por turnos, y algunos profesores de materias curriculares. Había una exigencia de títulos, los docentes, además del título de maestra o profesor para enseñanza primaria, debían tener un título universitario de psicología o psicopedagogía. Los alumnos, todos pacientes del hospital, la mayoría estaban internados, más tarde se incorporarían pacientes del hospital de día y algunos de consultorios externos. Las edades comprendían de los 6 a los 18 años. Se brindaba solo escolaridad primaria. Los niños padecían enfermedades o patologías muy severas. Y volviendo a la cuestión de la llamada, según el diccionario, es la acción y efecto de invocar, convocar, citar, nombres a algo o a alguien. Gesto o palabra que requiere que sea interpretado como llamada por alguien a responder. En la creación de la escuela del Tovar podría pensarse también como respuesta a una llamada. Son los médicos del hospital que se plantean la necesidad de que sus pacientes, más allá de cursar un padecimiento psíquico, eran niños y como tales debían ser educados. Entonces solicitan la presencia de maestros, dando lugar y atendiendo no solo al derecho de la salud, sino también al derecho de la educación. Entonces el CENTES número 1 surge de este entrecruzamiento entre salud y educación, haciendo pivot entre lo estrictamente pedagógico y lo terapéutico. En los primeros asesoramientos de las autoridades del CENTES me recomiendan la lectura de un libro, Un lugar para vivir, de la psicoanalista francesa Maud Manoni, diciendo que el CENTES basaba su funcionamiento en las conceptualizaciones que Maud Manoni y sus colaboradores exponían en ese texto, relatando el trabajo que realizaban en la Escuela Experimental de Bonneuil, en Francia, fundada en el año 1969. Desde ya invito a la lectura de dicha experiencia, que es relatada por todos los que allí trabajaban, directores, terapeutas, talleristas, maestros, alumnos y padres. Retomando el momento de mi incorporación al CENTES, quiero destacar algunos aspectos inherentes
a la especificidad de la práctica desarrollada en aquella época. Algunos aspectos prevalecen, otros fueron en el transcurso del tiempo modificándose. El CENTES era un lugar de acogida que intentaba lograr un encuentro con el niño y su familia, nombrándolos, escuchándolos, dándoles la palabra, aceptando lo que tuvieran que decir, sea esto bueno o no tan bueno, una crítica o una queja. Se dejaba de lado el diagnóstico del alumno que figuraba en la historia clínica, para descorrer al niño, diría Maud Manoni, del estatuto de la locura, de la enfermedad. Esto provocaba cierto alivio en las familias, las cuales se las introducía en otro discurso que no era del orden médico, sino del orden escolar. Y como correlato, otra dimensión comenzaba a desplegarse para ellos, que era la del porvenir, la del futuro. Los maestros se constituían en garantes del espacio escolar ofrecido, en su presencia, en las propuestas que tenían en cuenta lo singular de cada niño, en los objetos ofrecidos, en los diversos talleres de actividades artísticas o recreativas. Y también eran garantes de la continuidad de los encuentros en el tiempo, marcando ritmos, rutinas, acordes a la subjetividad de los alumnos. Los maestros estaban atentos para poder descorrerse de cuestiones que tenían que ver con su narcisismo, para no caer especularmente haciendo una lectura equivocada de una actitud violenta o agresiva, considerándola como un ataque personal. Por eso se hacía hincapié en que era muy necesario un análisis personal. Y por sobre todas las cosas, y fundamentalmente, los maestros debían ser capaces de transmitir placer, placer por enseñar y por aprender. Todo el personal docente se reunía diariamente media hora, entre los turnos de 1 hora y 45, para realizar un exhaustivo trabajo de revisión de la práctica. Se proponían actividades, se armaban nuevas propuestas escolares más específicas, más ajustadas, se exponían dudas, vacilaciones, detenimientos, circulaba nuestro no saber, promoviendo espacios de formación, grupos de estudio, lectura de textos, investigaciones teóricas, supervisiones. Cabe aclarar que los días jueves se asistía a los espacios que Docencia e Investigación del Hospital Tovar García proponía, cursos, seminarios, y también participábamos de los espacios de supervisión clínica del Hospital de Día. Siguiendo a Robert Lefort, que hace referencia a la institución, que es como una persona que se nutre de la gente que le es confiada, podría decirse que el CENTES número 1, como institución escolar, con el paso del tiempo, fue creciendo, transformándose, tratando siempre de responder a las diversas demandas de escolarización planteadas en los años subsiguientes. Pero quiero referirme al momento en el año 1996, cuando el Hospital Tovar García nos solicita las aulas que ocupábamos en el 3er piso de dicho hospital, a causa de la necesidad de más espacios para la internación, debido a la superpoblación que tenían los pisos ya existentes. Con mucho esfuerzo y con el acompañamiento de los padres, políticos y también el sindicato UTE, se gestiona un espacio en el edificio lindante, que estaba en estado de abandono, ahí en el predio del Hospital Borda, donde reside actualmente. En este momento, el CENTES número 1 logra desprenderse del Hospital Tovar García y de esta forma asume un nuevo estatuto como institución escolar por fuera del hospital.
quiero ir terminando, lo que sigue lo dejaré quizás para otro momento, y dar la palabra a mis compañeras. Pero por último quiero destacar aquello que desde mi mirada siempre se mantuvo en el CENTES, que yo llamaría espacio de resistencia muchas veces hasta a lo instituido dentro de la institución, que hace tope, que detiene, que inmoviliza, un espacio donde la permanente reflexión crítica de nuestra tarea, de nuestra función, posibilitaba el surgimiento de lo inédito, una propuesta novedosa, algún ajuste no calculado, que impedía caer en lo rutinario, en lo anquilosado, en la falta de movimiento. Creo que esto es lo que motorizó los cambios que luego se sucedieron. Voy a leer una frase de un libro, una joyita que me llegó de la educación como acontecimiento ético, natalidad, narración y hospitalidad, de Fernando Bárcena y Joan Hart Melich, que dice así: se trata de pensar la ética como la condición de posibilidad de todo vínculo educativo. La ética entendida no como algo que está en el fundamento epistemológico y ontológico de la educación o al final de un recorrido educativo, sino al principio, en su comienzo. La ética, pues, es un acontecimiento, la respuesta a la demanda del otro en una situación del todo inaudita o imprevisible. Gracias. Bueno, compañera, muchísimas gracias. Así que bueno, relaciona a la mirada un poco, ¿no? Este primer eje de la conversación tenía que ver con la posición al interior del CENTES, esta conjunción entre pensamiento, reflexión, acción, y esta mirada siempre de resistencia, como la llamas, como la fuiste transmitiendo, me parece que esa hace al espíritu de fundación en tiempos de democracia de los CENTES. Continuamos entonces para también, sí. Perdón, una cosita para, sí. Lo fui a buscar a la biblioteca y no quería olvidar. Dale. El libro del CENTES II. Muy bien. Que se llama Territorios de una letra, que una letra traza. Aquí está. Yo ya no estaba como directora, pero salió este libro muy, muy interesante de María Eugenia Ramos, Mariana Cargareto, Marcela Piaggi, Claudia Esteve Viciano, y en el interior está, porque no quiero dejar de nombrar, a Ana Simonazzi, que escribe sobre toda la historia, que es muy interesante, que fue una de las grandes también fundadoras, y junto con Susana Di Fondi. Susana Di Fondi, que está por ahí también, nos dijo, anda por ahí, él nos está escuchando. Bueno, territorios que una letra traza, entonces siguen reflexionando y haciendo escritura los entes de diferentes maneras. Bienvenido sea. Y en esta lógica también que lleva al pensamiento, a la escritura, a la reflexión, también poder pensar, ahí le vamos a ir dando la palabra a quien continúa, la compañera que continúa, Gladys Oneto, que los entes como tal se basan en el principio de inclusión. Y en ese sentido consideramos que, bueno, fuertemente ponen en juego diferentes dispositivos pedagógicos para poder trabajar en tiempos de tanta complejidad con las compañeras de escuelas comunes, así que bueno, en esto el proyecto de maestra psicóloga orientadora y la mirada hacia el afuera, la mirada del CENTES conectada con las escuelas comunes, con los diferentes espacios de inclusión social en los diferentes niveles, tanto a nivel inicial, el nivel primario como en media,
y también, por supuesto, con todo lo que son los centros culturales, recreativos, toda esta mirada hacia el afuera del CENTES, le damos entonces la palabra, si está por ahí, a Gladys Oneto. Sí, aquí estoy. Sí, Gladys, te escuchamos. Muchísimas gracias, Jimena, por la convocatoria, es realmente muy emocionante. Y bueno, el CENTES tiene 34 años de existencia, gran parte de los cuales, y hasta nuestra jubilación, lo compartí con María Eugenia, con Miriam, con Jimena, con Claudia, con Andrea, con Valeria y Claudia Celentano. Y también, bueno, quiero recordar, y que me parece muy importante, porque en todos los avances, movimientos de los cuales voy a dar cuenta ahora en este relato, que han tenido los CENTES, han tenido mucha importancia los supervisores que hemos tenido, como Susana Di Fondi, como Angélica Graciano, que fue nuestra supervisora educativa, y Alejandro Lincito. Fundamentalmente quiero marcar porque han acompañado en todos los movimientos, en todas las ampliaciones y en todo lo que fue el progreso de los CENTES. Y también, sí, a las directoras, como vos decías, Ana Simona, y a Cristina Cuadrelli también, y a Beatriz Gutiérrez. Y bueno, y he compartido con ustedes, hemos sido compañeras en todos estos trayectos. Y hemos trabajado, yo desde mi lugar como maestra psicóloga orientadora, como vicedirectora y como directora. Trabajé como MPO y desde mi cargo de conducción coordiné el proyecto, del cual voy a dar cuenta. El proyecto de maestro, psicólogo, psicóloga orientadora, fue creado en el CENTES número 1 en el año 1996, a 10 años del inicio del CENTES. En ese momento, para dar respuesta a demanda de vacantes, porque nos ubicamos en ese momento, era el centro educativo para niños con trastornos emocionales severos, así se llamaba, y contaban con una planta orgánica funcional de apenas 10 maestros, que a la luz de ahora son muy poquitos, restringiéndose de esa manera las vacantes para los alumnos que necesitaban de esta modalidad escolar, y que muchas de ellas eran ocupadas, en el caso del CENTES 1, por niños pacientes que estaban internados en el hospital de día, que estaban, o sea, de internación, o que pertenecían a hospital de día y que ingresaban directamente, sin mediar en ese momento, el gabinete central. En ese momento no existía ningún vínculo de trabajo realizado con los distritos escolares de común, ni siquiera entre las escuelas especiales. O sea, se trabajaba muy aisladamente en ese momento. Las escuelas comunes demandaban a través de los supervisores por niños que no se adecuaban a su mirada homogéneo-normativa, si se me permite el neologismo. Digamos que eran disruptivos. Lo que sí comenzaba ya en ese momento era la intrusión incipiente de prácticas desde instituciones privadas en las escuelas públicas, a través de acompañamientos dentro del aula de profesionales de instituciones privadas, que algunos niños accedían si mediaba un certificado de discapacidad y así accedían al subsidio que se transformaba en honorario para esas instituciones. Esta modalidad estigmatizante fue tomando forma hasta hoy, que actúan los acompañantes personales no docentes, APND, en las escuelas comunes. Otro abordaje propone el CENTES de Educación Especial, y es así que a través de la práctica entre varios, el CENTES crea este proyecto maestro psicólogo orientador, maestra psicóloga orientadora, para intervenir en escuelas
que demandaban por alumnos que presentaban conmoción subjetiva o algún desajuste en su tránsito escolar. Comienza en 1996 el proyecto con una docente por turno nada más, en el CENTES 1, coordinado por la conducción del CENTES. Pero las demandas iban progresivamente en aumento. Al año se fueron incorporando docentes al proyecto y se extendió al CENTES 2, compartiendo los 21 distritos escolares en ambos equipos, y se vehiculizaban las solicitudes directamente por los equipos de orientaciones escolares o por las supervisiones, y en la actualidad se presentan estas derivaciones a través de las reuniones interescalafonarias, no sé si se siguen llamando de esta manera. Bueno, en cada intervención se generaba un proyecto conjunto para alojar los rasgos subjetivos del niño. Un proyecto del cual se apropie la escuela común, generando las condiciones para que el aprendizaje acontezca, creando dispositivos posibles en la misma escuela para que el niño continúe allí, construyéndose el mejor lugar para que en este tiempo singular se sienta alojado o de resultar adecuado, recurriendo a otras instituciones o modalidades. En general, estos niños descompletan la escena escolar. Hacen algo diferente al resto. Y la clave está en alojar ese rasgo que tienen estos niños, haciendo algo diferente al resto. Los profesionales, las profesionales integrantes del equipo de maestro, psicólogo orientador, llegábamos a ese rol luego de haber ejercido la función de maestro de grupo y en forma simultánea una formación que incluía un recorrido por diferentes actividades que se realizaban en CENTES, ateneos, supervisiones clínicas, talleres áulicos, coordinación de talleres de padres, reuniones de equipo, cátedras abiertas. Los docentes y la conducción también realizaban la tarea en ese momento del equipo interdisciplinario, del gabinete, porque no había gabinete en el CENTES. El gabinete se creó mucho después. O sea que el maestro hacía la tarea también de lo que sería ahora el equipo interdisciplinario de la escuela. Bueno, el abordaje es en la lógica de una práctica entre varios, que nos permitía potenciar la red entre los docentes, conducción de las escuelas consultantes de pertenencia de los niños, profesionales que atendían al niño, los equipos intervinientes y los padres. De esta manera se intentaba favorecer la movilidad, el abandono de las estereotipias ante las dificultades y posibilidades que la tarea nos planteaba. Como caracteriza al CENTES, este proyecto es el producto del trabajo en equipo, deponiendo, como ya lo dijo Eugenia, el narcisismo y dejando de lado la omnipotencia y el aislamiento, favoreciendo la instauración de una legalidad. Por lo cual, son insoslayables las supervisiones clínicas y el análisis personal. Este proyecto da cuenta de un marcado dinamismo en relación a las intervenciones directas, indirectas, armando desde técnicas personales a estrategias grupales. De este dinamismo que caracteriza al CENTES, fuimos hacedoras y testigos, sabiendo que la educación pública es un derecho que se logró luchando y se defiende políticamente. De esta movilidad y de esta defensa de los derechos y de esta lucha política que hemos realizado y que continúan realizando los docentes, las conducciones del CENTES,
Lo que vimos a lo largo de la historia de todos estos años fue un aumento exponencial de la planta orgánica funcional de los CENTES, ampliación del edificio del CENTES 1. Yo nombro todo esto porque también va haciendo a los proyectos que van surgiendo de los CENTES, y en particular de este proyecto de maestro psicólogo orientador. Creación de un proyecto de extensión en el Distrito Escolar 20 que dio la base al CENTES 3. Aumento de la jornada horaria de los alumnos, transporte y comedor, la escritura de un libro y sobre todo el cambio del nombre del CENTES. El Centro Educativo para Niños con Trastornos Emocionales Severos se llamaba, con la carga clasificatoria, patologizante, estigmatizante que describía a niños receptores de prácticas que transformaban su propio cuerpo en problemas, objeto de intervenciones farmacológicas. Se rotulaba un diagnóstico implícito, se estigmatizaba en la enfermedad, haciendo una segunda exclusión a los ya excluidos social, afectiva y educativamente. Ajustándonos a la normativa vigente, dimos pelea y se logró el cambio, dando lugar a la singularidad del tiempo y el espacio lógico que permita que un alumno advenga. Y en su nombre recordar también a Mahatma Manuni, de quien ya habló María Eugenia Aguilera, y de quien toma el nombre propio el CENTES número 1. Bueno, hasta aquí es mi relato. Muchísimas gracias, Gladys. Me quedo con esta cuestión, ¿no?, de poder poner en primer plano los derechos de las infancias, el cambio paradigmático que implicó la posición y la lucha, la búsqueda colectiva en relación al cambio de nombre y todo lo que va de la mano de esa situación, y para que los niños no vuelvan a generar una segunda exclusión, ¿no? Como la escuela está al servicio de eso. Entonces continuamos en relación a estos análisis con Miriam Calabrese, exdirectora del CENTES número 2, bueno, ya fue presentada la compañera para seguir profundizando en estas temáticas que, como ven, enlazan de múltiples aspectos una mirada netamente interdisciplinaria, donde el psicoanálisis, sin duda, también esto es bueno decirlo, creemos que es un campo de resistencia también en estos tiempos, pero esta mirada ética en relación a la posición de un sujeto y no de un objeto, cuando uno mira a un niño, el trabajo con un niño, creemos que en ese sentido también los CENTES resisten, ¿no? Dado nuevos discursos respecto a lo que debería ser la intervención con nuestros alumnos. Así que desde ese lugar le damos la palabra a Miriam para poder explayarse cómo sería la posición más que nada subjetiva en relación al abordaje educativo en un CENTES. Te escuchamos, Miriam. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Jimena, por la invitación. Lo que voy a tener que hacer es salir de la imagen porque se me corta, entonces para que pueda escucharse bien. Así que les pido disculpas, acá estoy. Soy yo la que va a hablar, pero salgo y entro porque es una computadora viejita. Bueno, hasta luego. ¿Aquí me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno. Escribí algo para ver si suma a lo mucho ya dicho por mis queridas compañeras. Hablar de las historias escolares, en cada historia subjetiva de un docente, niño, niña y familia, son historias que se inscriben en los cuerpos de cada uno de nosotros, historias escolares, que podemos leer y escuchar porque se inscribieron en los cuerpos. Esas historias relatadas construyen imaginarios, y en esos relatos, en cada uno de nosotros quedó una huella que nos identifica en el deseo de trabajar en educación especial. Lo que nos une en el equipo de trabajo es esta huella, que permitió que el deseo de trabajar en educación especial sea un acto. Esta huella común
entre los actores escolares, forma un colectivo de trabajo y construyen un espacio en el cual se espera. ¿A quién? A los niños. El deseo de trabajar en educación especial permite construir un lugar para que el niño se incluya en una trama, en una trayectoria escolar, subrayo escolar, que le posibilita crear las condiciones necesarias para acceder a la palabra, al juego y al aprendizaje. Entonces todos estos cuerpos al ingresar al sistema educativo, en este espacio, que hoy lo vamos a ajustar a los entes en particular, pero es todo educación especial, se crean para incluir lo singular de cada niño. Entonces, yo lo que pensé es armar una lógica rápidamente, una lógica sin meternos en cosas difíciles. La lógica es lo que tiene que estar primero para que suceda algo. ¿Qué espacio y tiempo lógico singular tiene que estar primero? Y tiene que estar presente, es el deseo. Es el deseo de trabajar en educación especial. Y eso causa y produce un espacio, un otro espacio, para que se aloje eso singular del niño, del adolescente, de la niña y la familia, y su familia. Lo ya escrito en educación especial y en los entes en particular puede ser leído y revisado. Los actores presentes hoy, los cuerpos responsables en esta época y en este contexto en particular, ¿no? En lo que estamos atravesando todos, en este contexto es desde ese deseo de trabajar en educación especial, son los nuevos relatos con los viejos aciertos y errores, borrando algunas huellas y recreando otras huellas, en ese encuentro con cada niño. Así se tienen que ir borrando, algunas huellas sí se tienen que borrar. ¿Qué es lo que se tiene que borrar y lo que no se tiene que borrar? Lo que no se tiene que borrar es el deseo indestructible de trabajar en educación especial. Es esa presencia de un cuerpo que espera a ese niño. Pero lo que sí se tiene que borrar son los diagnósticos, los rótulos, las nomenclaturas, algo que coagule nominando un niño y no por el nombre propio con el que el niño tiene que ser incluido y alojado. Para que cada encuentro con ese niño, niña y adolescente sea un acto de aprendizaje y que se sostenga en el deseo de trabajar en educación especial, un deseo compartido en equipo, es entre varios, es en equipo, es enlazados, es armando una red, es un compromiso compartido para que esas experiencias se puedan escribir en un libro, se puedan escribir en prácticas y después ser leídas y que se disemine, esta diseminación, ¿no? De la que habla Jimena, de que es propagar el deseo compartido del trabajo. Los entes, creo a mi entender, advienen de un deseo compartido, que no cesa de crearse, de que no cesa de recrearse, para que cada niño, niña y adolescente haya una mirada que capte esa singularidad y se detenga a mirar los detalles. En detalles nos detenemos, para que esos cuerpos puedan habitar la palabra, el juego y compartir con otros la vida. Bueno, hasta acá esto y que les quería decir porque es un deseo muy fuerte, el que habitó en mí, y una frasecita linda que me pareció por este tema de lo singular y la singularidad, ¿no? Que está en el nombre del CENTES. Es un libro del Ser y el acontecimiento de Alain Badiou, La lógica de los mundos, y dice: llamaremos singularidad a un sitio, lo llamo un sitio, es un lugar, cuya intensidad de existencia es máxima. Qué potencia, ¿no? Que haya un lugar con un deseo. Bueno, eso, gracias, compañeras. Muchísimas gracias, Miriam.
justo, bueno, en esta potencia del deseo, en el día de ayer trabajábamos en el espacio de mejora institucional, esa temática que, digamos, me pareció muy bueno el tema de que no es exclusivo de los entes, sino que también es propia de la modalidad de educación especial y de la educación en general. En un texto del compañero de CETERA, Luis Caveda, hay un capítulo específicamente donde dice: cuando el deseo de enseñar no se resigna, y que una escuela también puede transformarse un tren de cartoneros, en la medida que existan docentes, maestros dispuestos a enseñar y a construir ahí un sujeto educativo, bueno, un deseo firme y fuerte y seguro y decidido de docentes que trabajen no solo, sino de manera en equipo, bueno, es posible que surja, que nazca una escuela, mismo desde un tren. Entonces, bueno, ahora en estos tiempos, gracias por introducir también, Miriam, la problemática tan clara de la actualidad, ¿no? La gran pregunta de los docentes hoy, en tiempos de pandemia, en tiempos de donde, bueno, que hay un distanciamiento que es real, que es un distanciamiento físico, pero también, bueno, me explicaban claramente Miguel Dualde, no puede ser un distanciamiento social, o sea, tenemos que nosotros los docentes bregar para que el distanciamiento sea simplemente físico y que estas experiencias que son las tecnologías sean lo altamente potentes para poder llegar ahora de un modo diferente, que es la gran pregunta en lo que viene en esta cuestión tan real y tan dura que se nos atravesó a todos en estos tiempos de COVID-19. Si les parece, entonces, transcurrido las tres conversaciones, podríamos comenzar con lo que son las preguntas. Aquí tenemos a Claudia de Rosa, también está vicedirectora de nivel primario del CENTES 3, Andrea Carpintieri, no la veo, pero debe estar por ahí también conectada. Bueno, vamos a ir, si quieren, no podemos, digamos, dar espacios, digamos, a tantas preguntas, vamos a ir viendo cómo lo organizamos, pero desde el mismo chat pueden ir planteando algún interrogante, alguna pregunta, para poner en discusión ahora, ¿sí? Si les parece en estos minutos. Sí. Buenas tardes. Yo, mientras esperamos, si surgen algunas preguntas, que las van volcando en el chat, me gustaría, porque fuimos leyendo, tanto con Claudia como con María Marta, distintos mensajes que iban poniendo compañeras del EPSE 4, del EPSE 2, del EPSE 3, también había mensajes de compañeras que pasaron por el CENTES 1, y quizás por otros CENTES, al menos lo que yo conozco, como ser Lorena Escargorta, Cintia Díaz Góngora, Carolina Reina, María Angélica Venecia, supervisora también nuestra, María Angélica, gracias. De Víctor Hugo, de la sede de inicial del CENTES 3, y bueno, si se animan a hacer acá preguntas. También está pidiendo la palabra, bueno, que estaba acompañándonos, Jorge Enrique Godoy, el secretario de Educación Especial de la UTE, en relación a esto que estábamos contando, bueno, de cómo los CENTES, sí, luchamos mucho históricamente, desde el transporte hasta las sedes, hasta poder decirnos somos hospital, somos escuela, por espacios, y eso no hubiera sido posible sin el componente político que también creemos que tiene que tener presente la educación, y más en estos tiempos. Así que bueno, le damos la palabra un segundito antes, si está por ahí. Jorge. Hola compañeros, hola compañeras, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a tomar la conceptualización última que instalaba Miriam, y cómo ese deseo compartido es el que se instala en acción de lucha, ¿sí? Porque no habría acción de lucha y acción de logro política y sindical si no hubiese un deseo compartido y un deseo colectivo. Y tomo las palabras de Gladys, de Eugenia, y cómo lo que hoy logramos como CENTES se inscribe en una historia de luchas, en una historia que, como bien decía, se inscribe en los cuerpos, pero esos cuerpos se inscriben en una determinada historia.
en una determinada historia que a lo largo de estos últimos años hemos podido ver el avance de las nuevas derechas, no solo en nuestra nación, sino a nivel regional y a nivel internacional. Nuestras organizaciones a las que representamos como sindicatos de base de la CETERA disputamos la recuperación y la ampliación de derechos en el ámbito educativo, en el contexto de la recuperación de derechos y la ampliación de derechos de la clase trabajadora. Durante estos últimos años, a nivel nacional y unos cuantos más a nivel de la ciudad de Buenos Aires, en nuestra jurisdicción, se instalaron gobiernos neoliberales, y el Estado fue conquistado y desmantelado por representantes de las hegemonías económico-financieras. En este escenario, el capital ha pretendido apropiarse del sistema educativo para arrojarlo y constituirlo en objeto del mercado. Dicho objetivo no es solo una acción aislada en nuestro país. Como decía antes, esta representa los intereses del movimiento mundial de reforma educativa, que tiene por objetivo penetrar las políticas educativas distantes para hacerlas tender a la homogeneización y estandarización de los sistemas públicos educativos del mundo. Este movimiento de reforma se enmarca en una tendencia global a la privatización de y en los procesos educativos. Tendencias privatizadoras que, como lo enuncian Boll y Jodl, se expresan en dos tipologías: la privatización en la educación pública, a partir de la importación de ideas, métodos y prácticas del sector privado, a fin de hacer que el sector público se asemeje cada vez más a una empresa y sea tan eficiente, entrecomillado, ¿no?, como ella, y la privatización de la educación pública, entendida como la apertura de los servicios de educación pública a la participación del sector privado a través de modalidades basadas en el beneficio económico y la utilización del sector privado en cuanto a la concepción, la gestión o la provisión de diferentes aspectos en la educación pública, que bien mencionaba Gladys, esta inclusión de determinados trabajadores y trabajadoras precarizados, como son los APND, puede entenderse como esta tendencia privatizadora exógena del sistema educativo. Tomando como base estas dos tipologías, podríamos decir que el avance neoliberal se dio tanto en acciones reales, en cuanto a quita de derechos, como en el orden de lo simbólico, para debilitarlo, debilitando de esta manera a la concepción de la escuela pública como así lo trazara y lo instalara la ley 1420 hasta la actualidad, una escuela pública, laica y gratuita para todos y todas. El golpe más fuerte contra el sistema educativo nacional, creo yo que a lo largo de estos últimos 4 años, fue la no convocatoria a la paritaria nacional. Ese fue un golpe simbólico en donde se genera una ruptura clara de la nacionalización y federalización del sistema educativo nacional. Dicha intervención del mercado echó por tierra la ley de financiamiento educativo, y de esta manera se intentaron debilitar a las organizaciones sindicales con el objetivo de correr de plano toda acción de resistencia y lucha que implique un obstáculo para lograr el objetivo privatizador y dejar liberada a cada jurisdicción a su propia suerte, a su propia economía, atentando de esta manera contra uno de los pilares de nuestra conformación como nación, que es la federalización. A esta acción debilitadora y arrasadora se impuso la resistencia y la lucha de nuestros sindicatos de base y de nuestra confederación, que es la CETERA, conformando de esta manera la unidad de la clase trabajadora. Claro está que todas y cada una de las políticas impuestas por los gobiernos neoliberales tuvieron como objetivo mercantilizar la vida, es decir, que el sistema de vínculos y relaciones humanas, como así también el de todas las instituciones que las sostienen,
se rijan por las leyes del mercado. En este sentido, es claro el prólogo del documento del Banco Mundial Profesores Excelentes, cuando enuncia como objetivo para los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, formar capital humano. Capital humano, lo repito, formar capital humano, ingrediente principal de una mayor productividad de innovaciones aceleradas. La humanidad en torno a la producción. La escuela para formar mano de obra barata, capital humano, robotización, homogeneización, estandarización de la humanidad, supraespecialidades que generen dependencias absolutas de monopolios de producción, y quienes no están dentro de estas conductas y cogniciones, clasificación patologizante, medicalización para normalizar, y si no se logra, la categoría de sobrante humano. El darwinismo social como paradigma del neoliberalismo. Con respecto a la ciudad de Buenos Aires, muchas fueron las acciones para avanzar en educación especial, muchas a las cuales la escuela pública, los entes en particular, pero toda la educación especial en su conjunto, le opusieron resistencia. Aparentemente, la concepción, el concepto es la inclusión, pero la realidad y el objetivo neoliberal es la privatización. Recordemos el proyecto de inclusión plena de Gorleri, el plan maestro, el proyecto de la Unicaba, y a todos esos proyectos en donde se intentaba correr lo público como el paradigma de la inclusión social, la escuela pública como organizadora social, nuestras resistencias y nuestras luchas. Así que, bueno, un poco esto, una pequeña introducción, agradecerles a las compañeras que están, no sé, yo veo unas pocas en el sistema, se me hace muy complejo el manejo de estos nuevos sistemas, agradecerles al CENTES 3 el espacio de participación, agradecerles la lucha histórica que vienen sosteniendo todas y cada una de las compañeras en la conformación de colectivos de resistencia y de acción de lucha. Y quisiera terminar simplemente con un concepto que instala Boaventura de Sousa en un libro, La cruel pedagogía del virus. Él dice que justamente la etimología de pandemia proviene de reunión del pueblo, y que la tragedia de estos tiempos es que para demostrar la solidaridad, esa solidaridad del pueblo, lo mejor es aislarnos y evitar tocar a otras personas. Que ese aislamiento que se instala sea solamente, como bien decía Miguel, que lo mencionabas, Jimena recién, lo decía el sábado en la formación de delegados y delegadas, sea simplemente un distanciamiento físico, pero no un distanciamiento en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo afectivo, en cuanto a la instalación de nuevas ternuras. La escuela ahí sigue resistiendo, sigue sosteniendo escuela, y como también bien lo decía el sábado, las maestras, los maestros, los profesores y las profesoras en estos tiempos venimos conjugando, ¿sí?, con esto que implica jugar y jugar con el verbo enseñar para seguir sosteniendo la escuela pública. Así que gracias, un abrazo entrañable, fuerte, tierno y de compañeros y compañeras de lucha. Muchísimas gracias, Jorge. Fundamental, o sea, esta lucha, digamos, poder pensar la mirada en educación especial por fuera de lo que sería la pedagogía de la crueldad, ¿no?, que nombra, que, digamos, que está tan instalado en relación a, bueno, a los nuevos negocios que pueden hacerse, sobre todo en nuestros niños, con el tema de los diagnósticos, el gran negocio que puede llegar a ser la salud mental de nuestras infancias. La educación especial ahí, en particular, tiene que, sí, estar alerta a estos grandes desafíos, que es, bueno,
poder sostener una mirada de derecho en relación a las infancias, y no puede ser posible esto sin el trabajo de manera colectiva y sin el compromiso con el cuerpo, la lucha y la transformación de las diferentes personas que formamos parte del sistema público, para que justamente pueda seguir siendo público. El gran riesgo que nos asusta, nos preocupa en estos momentos es que, bueno, donde se hacen tan importante el acceso a las tecnologías, bueno, esto entendemos que muestra más que nunca que la escuela es, bueno, es algo fundante, que muestra más que nunca su valor, y el gran riesgo es poder entender que, bueno, las tecnologías son simplemente eso, herramientas, pero que hay cuestiones que se tejen en las aulas todos los días que no serían posibles si no estamos presentes en el día a día, y las maestras, los maestros poniendo el cuerpo a estas reflexiones permanentes que hacen a justamente pensar la escuela, poder pensar las infancias, poder pensar nuestras prácticas. Ahora sí, entonces, hay una pregunta por la gente. La dificultad, les contamos a todos que para poder tener técnicamente el tema del Zoom tiene sus limitaciones, que es modalidad seminario, entonces no habilita tanta gente conectada. Entonces las preguntas las van realizando a través del chat y, bueno, nosotros le ponemos voz a esas preguntas. Continuamos entonces, Andrea. Sí, primero, si mis compañeras quieren decir algunas de las preguntas que fueron llegando, pero quería mencionar que también nos está acompañando una persona muy importante para el CENTES 1 y después para el CENTES 3, como es Elizabeth Namanovici, su anterior vicedirectora del nivel inicial, jubilada. Chicas, no sé si quieren ustedes hacer alguna de las preguntas que nos llegaron. Quería agregar personas que nos siguen acompañando a través del Zoom o del Facebook, Roxana Alegre, Carolina Fiori, bueno, Elizabeth ya la nombraste, Graciela Blota, bueno, EPSE 2, EPSE 3, EPSE 4, Bettina Magnelli, Carolina Reina, bueno, son entre tantos que fui como, Leticia Mancinio, tantos que fui, digamos, tomando nota de las que podía visualizar. Acá Bueno, encuentro una panelista, no podemos identificar el nombre, pero hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo pensar, quien quiera, quien se anime, cómo pensar la intervención hoy, considerando la necesidad en el contexto de pandemia del distanciamiento físico? ¿Cómo evitar el distanciamiento social o cómo cuidar los vínculos? Sí, la realizó Moncalí, del EPSE 2. Del EPSE 2. Bueno, es el gran desafío, ¿no? En relación a eso, lo que se nos ocurre a mí que no puede ser de forma individual, que en ese sentido es, y tampoco sectaria los CENTES solamente, sino la modalidad de educación especial integrada con todos los actores intervinientes. Justamente lo están preguntando desde el EPSE número 2, los equipos de orientación escolar, las escuelas integrales interdisciplinarias, las escuelas del escalafón A, del escalafón B, o sea, todos para poder pensar, eso es lo que me surge a mí, ¿no? Digamos, y animarnos también a poder pensar intervenciones respecto a la posibilidad de inventar nuevas modalidades educativas, valiéndonos de estas herramientas que son las herramientas técnicas que habitualmente sabemos lo que producen las tecnologías en la subjetividad, y bueno, creo que hay un punto que es un compromiso de una responsabilidad que cada uno tendrá que asumir de manera individual y también colectiva, de cómo apropiarse de estas tecnologías para poder manifestar nuestra propia voz, no simplemente eso, un poco el sentido de este espacio es abrirlo a que puedan ponerse en alto las prácticas de la educación especial. Iniciamos con CENTES, la modalidad CENTES, pero es en sí mismo, no la modalidad CENTES, la práctica en CENTES, pero en verdad tendría que ver, tomando lo que planteaba también un poco Jorge, con, digamos, el sistema educativo en su conjunto y en particular la modalidad de educación especial. No sé si mis compañeras, eso es lo que ¿cómo pensar la intervención hoy? ¿Alguna pregunta por ahí más focalizada respecto a lo que fueron contando las compañeras? Gladys, ahí vos... Había una pregunta, sí. con respecto Creo a... que Gladys abrió el micrófono, no sé si es que quiere
comentar algo en relación a esto. Es el gran desafío que tenemos los proyectos escuela hoy, el seguimiento del proyecto escuela con lo que viene, digamos, si permanentemente nos estábamos preguntando en los espacios de mejora institucional, por ejemplo, ayer, cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos, qué datos concretos contamos para pensar si esta experiencia, cómo convertirla en significativa. Otra cuestión que surge acá es la tendencia privatizadora a través de la PND que trae otra compañera, y es una gran preocupación, creo que generalizada, de los equipos de educación especial. Vemos que con esta intervención que también planteaba Jorge de lo privado en lo público, que es un modelo, bueno, se van vaciando los equipos de educación especial, y bueno, el CENTES mostró en su lucha, lo que también tomaba Isidro, tomó Gladys, cómo fue ampliando su POF, y seguimos pensando que es necesario la construcción de nuevas escuelas, nuevos territorios que amplíen la construcción de escuelas dentro de la modalidad de educación especial. También surge, decir algo respecto a la pregunta, ¿no? Que me parece que se repite en las diferentes personas que que están transmitiendo. Una pregunta sobre qué hacer en este momento. ¿Qué hacer con los cuerpos? Con eso que yo quería transmitir, ¿no? Que lo que se inscribe en los cuerpos, bueno, ¿qué hacer en un momento de pandemia? ¿Qué hacer con esto que irrumpe de dolor en estos niños sufrientes, y ahora se les suma el dolor en los adultos, en nosotros mismos, en esta incertidumbre? ¿Cómo hacer con los cuerpos? Creo que las preguntas vienen ahí y no sabemos mucho qué decir, aunque sí sabemos qué decir respecto del deseo. Yo digo del deseo compartido porque es un deseo que nos da esta presencia. Estamos hoy aquí reunidos en una pandemia, hablando entre compañeras, historizando las prácticas, historizando los cuerpos. Entonces, ¿qué decir? Yo digo que, bueno, volvamos a lo habitual en nosotras, ¿no? Pensar en conjunto, pensar en cada niño. Jimena lo debe saber, y su equipo, más que nadie, que cómo les vienen estas preguntas desde la familia. ¿Qué hago? Con el miedo a la fiebre, con el miedo a la tos, con el miedo a la muerte. Complicado, pero creo en la potencia. Soy como una militante de la potencia deseante. Creo que de eso los humanos nos agarramos, y ahí, como decía Jorge, bueno, de allí el juego. Yo los veo en los videos que ustedes transmiten, y la verdad son muy interesantes estos videos con los niños, festejaron las fechas patrias. Realmente, es una invención. Inventan en un momento doloroso para todos y todas, ¿no? Bueno, eso quería decir. No hay recetas, ¿no? No hay receta, pero sí a pensar que, bueno, que en esto, digamos, esta incertidumbre que estamos atravesando es un real, no es una incertidumbre como la que en algún momento hablaron, una incertidumbre en el sentido neoliberal, sino una incertidumbre que atraviesa los cuerpos de un real, y donde no nos queda otra que inventar. Estamos de algún modo destinados o inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez, ¿no? Entonces, me parece que los entes en ese sentido tienen y la educación especial en particular, esa capacidad de reinventarse permanentemente. No obstante, también, importante decirlo, de marcar el valor de la escuela pública como garante de la cuestión de la trama colectiva, y eso es el lugar de los cuerpos, y la presencia de los cuerpos tiene que ser en presencia, no puede estar en discusión. Vemos claramente, más allá de que al principio nos queremos cuidar y estamos muy complicados con el tema de los protocolos, a los regresos a clase, cuando estamos en un momento de volver a la fase 1, de aislamiento total, están solicitando que pensemos protocolos del regreso. Eso genera una situación de una incertidumbre muy fuerte, porque entendemos, por supuesto, el valor insustituible de la escuela pública, la necesidad de estar permanentemente presente en cuerpo, alma, pensamiento en la escuela, armando de todo este dispositivo que ustedes contaron,
pero también tienen que estar garantizadas las condiciones mínimas como para poder poner por delante el derecho a la salud de nuestros niños, de nuestras familias, y también decirlo de los docentes, ¿no? Cómo todo esto que va a venir, que se viene, es una pregunta, yo creo, que nos pone a la reflexión permanente, donde, bueno, no tenemos respuestas, simplemente saber que en este tiempo tenemos que tratar de atravesarlo de la manera más significativa posible, y era un poco la intención de este espacio. Siempre existieron en los entes los espacios de reflexión, los espacios de pregunta, y bueno, es un momento también de habilitar el espacio para poder pensar, bueno, así, a través de la tecnología. Pero nos falta sin duda una parte que es la del encuentro, y tendremos que seguir luchando y marcando claramente con este riesgo que planteaba también Jorge de las tendencias privatizadoras, de que no venga con esto un avance y que digan, bueno, entonces si los chicos aprenden a través de la tecnología, ya no son más necesarias las escuelas. Más que nunca la escuela que muestra el valor que tiene, el valor social, cómo sostiene todo, está sosteniendo todo en este momento desde lo asistencial, el cuidado, porque se enseña y se cuida al mismo tiempo a nuestros niños y a nuestras familias. Claudia, ahí te veo con el teléfono, me salía con el micrófono desconectado, y ya si no estoy viendo como más preguntas, para ir pudiendo por ahí hacer algún cierre. Claudia, Andrea, también la mirada de nivel inicial, la mirada de nivel primario, en CENTES, lo que quieran comentar. Yo mientras voy buscando acá si encuentro alguna pregunta más. Sí, me pareció muy interesante porque las tres, nuestras compañeras, parece increíble juntarnos así, es una alegría enorme, ¿no? Verlas y compartir este momento, cómo cada una fue hablando de momentos diferentes, pero siempre como conservando este orden del deseo y de lo artesanal que tiene el CENTES, ¿no? Entonces les quería hacer esta pregunta, ¿no? Nosotras que estamos de este lado, que fuimos compañeras de ustedes, ¿no? ¿Cómo es esto del orden de la transmisión en un CENTES? Porque bueno, digo, porque estamos de este lado, es porque hemos recibido esa transmisión, ¿no? Pero me parecía bueno para el resto que nos está mirando, compañeras y demás, ¿cómo es el orden de la transmisión en un CENTES? Si es decir qué hay que hacer con determinado niño para ser concretos, ¿no? En lo concreto de lo cotidiano de cada día. Ustedes hablaron perfectamente de lo que nosotros también compartimos, obviamente, que es esta instancia del trabajo, digamos, entre varios, ¿no? Pero ¿cómo es el orden de la transmisión en el día a día, en un CENTES, ¿no? Los que ya tienen añadirse en todo esto, en este caminar. Y a mí me parece que la transmisión tiene que ver con el compartir, con el hacer juntos. No es desde alguien que pueda decir y transmitir y dar la palabra precisa, sino que es construirlo, y es construirlo entre todos. Y volviendo un poco a la pregunta anterior, en momentos como este, es hacer lo que siempre hace el CENTES, acompañar en la singularidad de cada caso, y de las maneras y de las modalidades locas que se nos ocurren siempre. Pero bueno, siempre estar y acompañar, tanto a los docentes como a las familias y a los niños. Y van a ir viendo de qué manera con cada uno, cómo y qué es lo que se necesita para cada uno. Sin duda es un construir, como decís Gladys, colectivo, si no es imposible, es inviable cualquier tarea que nos propongamos, y también, digamos, teniendo en claro en estos momentos lo que está sucediendo es el acompañamiento absoluto para nuestras familias, para las familias de nuestros alumnos y alumnas con los cuales trabajamos, porque si no, bueno, es esto que se hablaba anteriormente, ¿no? Es inventar y reinventarnos permanentemente en el qué hacer, pero siempre desde este acompañamiento, y más en este tiempo de pandemia, de incertidumbre, de la incertidumbre que sabemos desde qué lugar lo decimos, como decía Jimena,
nada, es esto, se va logrando. Una de las primeras preguntas eran esas, ¿cómo podemos lograr esto de la continuidad, si se quiere, pedagógica, con este distanciamiento social, que está bueno también marcar lo que es un distanciamiento físico y no social, porque seguimos tratando de lograr ese lazo con estas familias para llegar a nuestros alumnos y alumnas. Ya voy leyendo algunos comentarios, si les parece. Por ahí no hay tantas preguntas, sino comentarios. Dice Maún Manoní, un lugar para vivir. Hablan de, digamos, nos traen acá bibliografía, Fernando Bárcela y Carl Melich, la educación como acontecimiento ético, ¿no? Cómo plantea el autor el cuidado de sí, el cuidado del otro, el cuidado de sí mismo, pero el cuidado del otro que siempre es colectivo en esa, en esa posibilidad de educar. Después hablan de los territorios, una letra traza, agradecen la participación, dicen, mientras nos apropiemos de la tecnología como un recurso y en una modalidad, se corren menos riesgos. La pregunta se extiende a la modalidad de educación especial en general. Inventemos, pensemos en los niños, que es en una manera de seguir mirándolos, inventemos o erramos, ahí también de Simón Rodríguez. Bueno, en lugar de abrir, acá está muy linda, quizás será, en lugar de abrir las puertas, aprendamos a abrir las ventanas que habiliten nuevas posibilidades, ventanas de potencia. La pandemia es un acontecimiento porque alude a lo imprevisible, te descoloca y coloca, en tanto estemos abiertos para ellos, tendremos que seguir pensando. El papel de la escuela que tiene en la socialización y la construcción subjetiva es irreemplazable, gracias compañeras. Los extraño a todas, eso nos pasa así, a todes, la verdad que sí. Invención, trabajo entre varios, deseo que algo se produzca, revalorizar la escuela pública. No se trata de acciones individuales, sino colectivas. Rescato mucho esto de este encuentro. Gracias por la invitación. Como psicopedagoga estoy participando del EPSE 2, me sumo a este deseo colectivo que ojalá se concrete. Ampliar los espacios necesarios para aquellos adolescentes que todavía no pudieron incluirse en un nivel secundario. Se necesitan más espacios con la modalidad del CENTES para jóvenes. Un abrazo acá a Marcela Catoni. Para mí el tema de la transmisión tiene que ver no solo con el poder pensar qué hacer, sino fundamentalmente intentar armar un concepto de niño, un concepto de infancia que padece. Todo lo demás se aprende estando trabajando juntos. Ahí, bueno, muchísimos los comentarios. Muchísimas gracias, y si alguna, digamos, ya estamos, nos quedan 5 minutitos más de transmisión, no sé si alguna de las ponentes quiere comentar algo más, Gladys, María Eugenia, o damos por finalizada. Quería agregar una cosita para el final, nada sí. más esto, con lo que dijo Miriam, y ahora la dejo a María Eugenia. Esto del blog, de los videos, Sí. nos agarramos de la voz y de la mirada y de la amorosidad en el transmitir para poder tener ese contacto. Creo que en este momento de la virtualidad es eso, es lo amoroso a través del mirarte y del hablarte, con ternura, con amor, recibirte de la mejor manera, y eso a través de los videos en este tiempo de pandemia. María Eugenia, te dejo toda la palabra. Se tiene que... Sí, ahí está. No, yo lo que quería agregar en cuanto a esta irrupción de lo privado en lo público, que siempre hay que estar atentos porque es tremendo cómo el mercado se trata de intrometerse, ¿no?, en toda la cuestión de lo público. Y tal es así que el CENTES también vivió una etapa donde fue muy fuerte la intención del gobierno de la ciudad de ocupar unas aulas para un proyecto privado. Cognitivo-conductual. De teoría cognitivo-conductual. De una escuela privada, es verdad. Una escuela privada que se iba a introducir dentro del CENTES 1, porque el CENTES 1 había logrado, después de mucha lucha, construir más aulas que necesitábamos, y justamente esas aulas las pensaban ocupar
de una escuela coordinada, una escuela privada de la provincia de Buenos Aires, pero que respondía a la teoría cognitivo-conductual. Y ahí tuvimos que hacer una gran movida que no solo implicó el movimiento dentro de la institución, sino que tuvimos que ir más allá y pedir apoyo al CENTES 1, el CENTES 2, el CENTES, que nos reunimos realmente con todos profesionales de la salud para pelear para que esto no ocurriera, que finalmente la ganamos en esa época. Así que siempre hay que estar atentos a eso, porque ahora, bueno, con esto de la tecnología, es cierto, ¿no? Ya hay corrientes que dicen que se puede prescindir de la escuela, ¿no? Del maestro, de este lugar tan importante para los niños. Eso quería decir nada más. Bueno, compañeras, muchísimas gracias a todas por esta participación y bueno, esperemos que esto sea el principio de una serie de encuentros que están abiertos, digamos, a esta reflexión con esta esperanza activa, digamos, en principio mientras los docentes podamos tomar posición, tomar la palabra y al menos decir fuertemente que estamos dispuestos que no estamos dispuestos a entregar la escuela pública a estas cuestiones y qué tenemos para decir, me parece que, bueno, es importante, con nuestras contradicciones sin duda cuestas, pero con el compromiso ético que porta, digamos, el sentirse representada en un guardapolvo blanco y el lugar de los maestros en la escuela pública, como me planteaba Jorge, la ley 1420 en adelante, y este paraguas tan importante que tenemos que revalorizar una y otra vez, que es nuestra normativa, nuestra hermosa Ley Nacional de Educación, con todo lo que implica, paritarias docentes, bueno, el lugar de la educación especial como modalidad, así que estos espacios que se inician hoy, la idea es que podamos ir trabajando diferentes temáticas que hagan a la reflexión del lugar del maestro en la escuela pública en general y bueno, en la modalidad de educación especial en particular. Así que bueno, si quieren nos saludamos, nos sacamos los micrófonos y saludamos. Gracias. Le agradecemos a todos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Chao. compañeras, por participar.